Bien, continuamos con más información. Vamos a seguir con el tema acerca de los cambios para la exportación de la Argentina. Vamos a hablar con Damián Quirós, economista, y este giro en la economía exportadora de la Argentina. Damián, bienvenido a Canal E. Santiago, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con vos. Un placer. Bueno, un gran especialista para entender esta situación que puede mejorar en la exportación, que puede perjudicar a la recaudación y por ende esta recaudación verse más afectados las personas de a pie. ¿Cómo están analizando el tema desde Q Capital? Bueno, mira, en primer lugar, siempre una quita o una reducción de algún tipo de impuesto, un arancel, es bien visto. Si escuchamos lo que pedía el presidente de la Sociedad Rural Argentina, es obviamente quitar la totalidad de los aranceles que hoy recaen sobre el campo mismo, ¿no? Que es el sector que hoy mueve y representa un 10 a un 15% del PBI de la Argentina, que no es nada poco, y genera casi la totalidad del ingreso de divisas a la Argentina. Por lo cual, si lo miramos de ese lado, es entendible su pedido, y si escuchamos lo que decía el presidente por otro lado, dando las explicaciones del por qué no se puede hacer en el 100% hoy la quita de aranceles a este sector, y sí de una forma gradual, pero ambos coincidieron, más allá de los matices políticos, en que el objetivo es reducir y sacar y eliminar por raíz, obviamente, los aranceles. Es algo positivo. Claro. ¿Por qué? En primer lugar, esta reducción lo que permite es que la Argentina pueda exportar más. Esto genera mayor ingresos de divisas, obviamente, a la economía del país, refuerza lo que es la balanza comercial. Obviamente, el Banco Central se nutre de divisas frescas. Y por supuesto, de ahí para abajo, todo lo que es la cadena de valor productiva también se ve beneficiada. Pero ojo, porque también hay algunos grises que con el tiempo y más en el periodo en el cual se encuentra hoy la Argentina, muy cerquita de tener Ujú. unas elecciones, podemos llegar a ver algunos rezagos en cuanto a estas medidas que se anunciaron el sábado, ¿no? Claro. Damián, una de las grandes dudas de muchos era que las retenciones eran distorsivas, según lo que decía el presidente actual en algún momento, que no correspondían, sin embargo se establece, se bajan, pero claro, hoy el presidente de los Estados Unidos establece aranceles totalmente descabellados o fuera de cualquier ámbito del mercado y es para favorecer al país. ¿Por qué en algunos casos un presidente los coloca y otros los baja? Algo que en la Argentina cuesta entender. Sí, cuesta mucho y no estamos acostumbrados, quizás en la Argentina, a ver qué suceda. Y obviamente Argentina tampoco está en una posición dominante de poder efectuar una estrategia como lo hace Estados Unidos. Lo que sí, obviamente, lo que hay que comprender es que el bajar los aranceles en un sector tan clave como dijimos que es el campo, que es Ujú. casi el 15% del Producto Bruto de lo que genera el país, esto genera un mayor empuje, una mayor tracción. Obviamente no deja de haber atrás riesgos externos como la geopolítica y las situaciones que vemos afuera, que pueden aplicarse aranceles y los volúmenes de exportación pueden llegar a ser distintos e internamente se especule con que el tipo de cambio pueda llegar a subir y obviamente ese tire y afloje todavía lo vamos a seguir observando por un tiempo más los argentinos y no nos tiene que sorprender, pero sí es un punto a rescatar que cuando uno le quita esa presión fiscal a un sector que tiene tanta fuerza y tanta atracción y es el que te genera las divisas que vos necesitas, Ujú. porque es un sector que genera riquezas, bueno, en el largo plazo vas a tener un beneficio. Pero como todo, ¿no? Esos tiempos a veces no concuerdan con la necesidad, como decías vos bien hace un ratito, en la persona que está de a pie. Nosotros no lo vemos de Claro. forma inmediata. Todo eso lleva un tiempo y es un rezago que obviamente nosotros queremos que sea lo antes posible, pero va a demorarse quizás un tiempo en ser reflejado. Muchas veces se habla y se dice, hay una frase muy común que dice la necesidad tiene cara de hereje. ¿Por qué te digo esto? Porque estas retenciones, este hot sale de soja, terminó el 1 de julio.
con una gran incertidumbre para los productores. Durante el 1 de julio hasta el 27 no acumulaste porque nadie liquidaba, sin embargo ahora le bajaba las retenciones. ¿Por qué no continuar con lo que se había planteado indefinidamente? Porque hoy lo pones indefinidamente y el productor siente que lo hiciste porque ellos no liquidaron. Y hoy, con un dólar de 1.300, no sé si van a liquidar, Damián. ¿Cuál es el análisis de ustedes? Mira, va a haber sectores dentro del campo que van a estar, obviamente, a la espera de ver si ese tipo de cambio puede llegar a aumentar un poco más. Sabemos que tocó los 1320, hoy está un poquito más abajo, pero estuvo con una contracción bastante fuerte. No podemos hablar de un cambio de tendencia en el tipo de cambio, eso está claro porque técnicamente no rompió un máximo anterior, que fue en julio del 24, un dólar de prácticamente 1500, por lo cual sí una tendencia bajista, aunque vemos una contracción. Es más, si supera los 1400 sabemos que hay intervención del central y eso haría que el dólar se mantenga por debajo o esté dentro de las bandas. Pero es normal también que el dólar esté fluctuando, es algo que, como te decía, los argentinos no estamos acostumbrados a saber que tampoco el tipo de cambio fluctúe. Ahora, lo que sí hay que tener en consideración es que ninguno de los dos sectores, ni el campo ni el gobierno, se beneficiaría si, por un lado, el campo quiere especular porque el tipo de cambio puede llegar a subir o la inflación puede llegar a subir y retiene la liquidación. Bueno, eso puede llegar a tener una consecuencia, obviamente, para el productor, que fue algo que también lo vimos que ha sucedido, porque quien no liquidó la cosecha por completo ha visto que el dólar en su momento bajó de 1500 a 1100 o 1200, y eso es una pérdida también. Claro. Ahora, por el lado del gobierno, no tener la liquidación en un plazo corto es no tener ingreso de divisas, y eso también es perjudicial, pero no crítico, ¿sí? Porque hoy las reservas y las bases que tiene la Argentina dan para tener, obviamente, un respaldo a una disparada del dólar un poco más de los 1500. Bueno, no es algo ideal, no es algo que ninguno de los dos busque, ninguno se beneficia en eso. Es una negociación, las negociaciones nadie sale contento, eso está claro, pero hay que darle un tiempo para que tanto el gobierno demuestre que puede mantener este superávit fiscal y ese equilibrio sostenido, que no es sencillo, tenemos que hacer mucha tarea todavía, y el campo también mostrar su voluntad de decir, bueno, este modelo a mí me sirve porque puedo exportar más, puedo tener innovación tecnológica, puedo invertir en nuevas maquinarias, puedo generar más empleos, y ahí es donde la cosa empieza a fluir un poquito más. Pero es cuestión de pasar un poco la tormenta que se viene ahora en septiembre y octubre. Claro, y además teniendo en cuenta que el anuncio no lo hizo un ministro de Economía, sino que lo hizo el presidente de la Nación in situ en la Sociedad Rural Argentina, en el predio ferial de Palermo, en el marco de la rural. Por eso también llamaba mucho la atención y también fue una forma de no sentirse repudiado. Por eso digo, cómo tomó el campo realmente esto cuando lo que en realidad quiere es que no haya más retenciones. Exactamente, eso está claro y sí, alguien que está metido en la política de lleno te lo puede confirmar más que yo. Todo tiene su tinte político en este tipo de anuncios y en estos momentos tan claves. Lo que sí, yo te diría, Santiago, que es más allá de los matices que pueda haber en la política, a nivel económico, creo que quedó claro que la necesidad de Argentina hoy sigue siendo imperiosa en no gastar más de lo que a nosotros nos ingresa. Si nosotros llegamos a cumplir sostenidamente en el pasar de los tiempos, esté el gobierno de Milei o no esté el gobierno de Milei, y no gastar más de lo que nos corresponde, los impuestos van a ser más bajos, eso está claro, es una ecuación simple de hacer y no necesita mucho estudio. Y eso es quitarle el peso de encima que hoy quizás tiene el campo y muchos otros sectores de la economía argentina. Y lo que generaría es no ser solamente un país que exporta, sino también un país que produce las condiciones para que ingresen inversiones. Y es ahí donde se generan las verdaderas riquezas. O sea, Hay, es una cuestión de tiempo, de conducta y cultural, ¿no? es el gran debate, porque
cuando yo escucho no se debe gastar más de lo que ingresa, digo, por alguna razón dejó de ingresar o por alguna razón se gasta más. Muchas veces son totalmente ajenas a cada uno. Lo que debería decir eso es, se debería gastar en lo que se debe gastar. No por eso no va a estar más de lo que se ingresa, porque a veces ingresa menos, pero los gastos son más que necesarios. Y para equiparar hay que ver qué se sacrifica. Damián, gracias por estar con nosotros. Exactamente, gracias a vos, Santiago, un Gran gusto. abrazo. Damián Quirós, economista con nosotros, explicándonos los alcances que tuvo la baja de las retenciones, sobre todo al producto más importante que tenemos los argentinos, que es la soja.